Doctor Juan Pablo, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores diputados, buenas tardes a toda la mesa directiva, señor presidente, secretarios, directores, gerentes y todas las personas que nos están escuchando. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Aprovecho, presidente, para informarle que los 26 honorables diputados han participado en la sesión. Perfecto, señor secretario. Doctor Juan Pablo, continúe, por favor. Ya estamos viendo su presentación, por favor. ¿Pueden ver mi presentación bien? Sí, doctor Juan Pablo, ya pueda. Bueno, muchísimas gracias. Estos son algunos comentarios a la línea 5 de nuestra gobernanza que viene desde el Foro de Futuro. Digamos 3 puntos generales: el futuro cercano del post-COVID-19 que creemos que se debe tener en cuenta en este proyecto de ordenanza, cómo cambian las realidades dada la nueva coyuntura y lo que podemos ofrecer a propósito de Antioquia 2040. Con respecto al futuro cercano post-COVID, es importante la pregunta del tema de las medicinas. Digamos que muchos estamos esperando las medicinas o el tratamiento, bien sea la vacuna o el tratamiento del COVID-19, pero hay una pregunta que no se han hecho y es ¿cuál va a ser el acceso a estas medicinas? Recordemos que 14.6 millones de personas, que son 40% de los infectados al VIH, no tienen acceso a los antirretrovirales respectivos por el costo tan alto que tienen. 250 millones de personas no tienen acceso a la vacuna contra la hepatitis B. En Estados Unidos, por ejemplo, las ampollas de insulina tienen un precio de $300, cuando el costo es apenas $5. Entonces viene la pregunta: ¿cómo se está comportando el tema de las medicinas al COVID-19? Tenemos que recordar que de las 10 principales farmacéuticas del mundo, 6 son de Estados Unidos, 2 de Suiza, una de Italia y una de Inglaterra, y digamos tanto, quiere decir que estas farmacéuticas pues están conglomeradas en Estados Unidos y la Unión Europea, y ambas no, digamos, tienen fondos estatales para producir la droga, pero a ninguna de ellas les estipulan límites de precios. Ya se conocen, digamos, algunos científicos que han dicho que tienen ofrecimientos de estas farmacéuticas, los mismos científicos que están haciendo las medicinas. Entonces hay que preguntarse cómo Antioquia va a financiar estas medicinas para realmente volver a la normalidad. Es importante mirar si existe algún fondo específico para poder, digamos, suministrar estas medicinas a todas las personas, y en este sentido preguntarse si en el tema de Sabiasalud, que tiene, digamos, gran parte del régimen subsidiado en salud, pues se tiene algo estipulado, y también con la red hospitalaria y la importancia del gobierno nacional. Hemos sabido que el gobierno nacional poco a poco pues está, digamos, empoderando más a los gobiernos departamentales y locales. Sin embargo, es necesario tener una conversación con el gobierno nacional a este respecto, y más allá de eso, empezar a tener unas políticas, digamos, más, digamos, adecuadas a estas realidades de las medicinas y de la industria farmacéutica, que permitan que, digamos, que los ciudadanos en Colombia y específicamente en Antioquia puedan tener más acceso. El otro tema importante es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Vemos que el tema de la vigilancia de los datos es muy importante en este momento. Tenemos el ejemplo de la alcaldía de Medellín. Digamos que en Medellín casi que el 100% de las personas infectadas han sido identificadas gracias a los datos, pero eso implica un seguimiento y una vigilancia de las personas pues importante, que tiene que ver con la vigilancia que tiene el Estado hacia los ciudadanos.
En ese sentido, muy importante lo que han hablado los secretarios sobre gobierno abierto. Sin embargo, nos parece importante fortalecer el tema, la relación bipartita, es decir, cómo también los ciudadanos pueden tener acceso a los datos del gobierno. Es decir, si el gobierno puede tener una vigilancia, y es necesario que tenga una vigilancia cada vez, digamos, más profunda sobre los ciudadanos, como los ciudadanos también tienen el derecho a tener esa vigilancia de los datos sobre el gobierno departamental. Por el otro lado, es muy importante que en ese sentido pues se fortalezca la democracia, que eso pasa por el uso de los datos, y esa democracia pues haga que las personas puedan participar. Por eso es muy bienvenido el tema de Antioquia 2040, porque eso creemos que fortalece mucho la democracia sin tratar de caer en el unanimismo. Es decir, siendo abiertos con las diferentes opiniones y estamentos de la sociedad civil. Por otro lado, en el fortalecimiento de la institucionalidad, nos parece importante tener en cuenta específicamente a las universidades. Hoy la ciencia, con el COVID-19, se ha convertido en una institucionalidad muy importante para el mundo, incluso la religión. Hoy hasta el Papa Francisco y los diferentes líderes religiosos ya no están haciendo misas, ni siquiera ellos, porque le creen a la ciencia, porque le creen a los científicos. Es decir, que la institucionalidad importante hoy, digamos, también pasa por la institucionalidad científica, y en ese sentido es importante mirar qué tan creíble es nuestro sistema educativo en Antioquia y cuál es el rol de las universidades departamentales para fortalecer esta institucionalidad. Por último, mirar el tema de las buenas prácticas nacionales e internacionales, específicamente para la adaptación. Ya tenemos países que han venido mejorando y que han venido saliendo a reactivar su economía, específicamente Corea del Sur, China y Taiwán, pues han tenido, digamos, ya muchas buenas prácticas, se han equivocado. Entonces, digamos que tener en cuenta esas buenas prácticas nacionales y también internacionales, en el caso de la reactivación, nos parece importante. Y ahí pues el rol de la Dirección de Internacionalización, el fortalecimiento de esa Dirección de Internacionalización para fortalecer esos lazos y esa transferencia de conocimiento también nos parece importante. Ahora, ¿qué nos enseña el COVID-19 con respecto a la planeación a largo plazo? Digamos que tenemos dos casos. En el caso del SARS-2, teníamos avisado que se venía una pandemia, los gobiernos hicieron, digamos, muchas inversiones al respecto en infraestructura, en los sistemas de salud, etcétera, y cuando llegó el SARS-2, pues no tuvo ese impacto, digamos, tan alto que se esperaba, y entonces lo que decían la gente era, bueno, ¿para qué invertimos tanto si no iba a ser tan letal y si no iba a ser tan grave? Pero resulta que el SARS-2 no fue tan letal precisamente porque se hicieron las inversiones, digamos, de largo plazo, las inversiones antes de tiempo requeridas. Ahorita con el COVID-19 también se tenían, digamos, algunas ideas de lo que podía pasar, de que podía ser también otro coronavirus como el SARS-2, pero digamos que se malinterpretó lo que pasó en el SARS-2, no se hicieron las inversiones de largo plazo que se deberían hacer porque no sabíamos cuándo iba a suceder, y entonces hoy pues vemos los efectos tan devastadores que tiene el COVID-19, y la pregunta fue, bueno, ¿y por qué no nos preparamos? Entonces ahí hay un elemento de política pública importante. Si nosotros hacemos las inversiones de largo plazo que se necesitan, la opinión pública va a decir, vea, si ven, no había sido tan letal, no era tan importante.
y si no las hacemos, pues vamos a tener problemas como los tenemos ahorita. Entonces es muy importante, yo creo que eso es un ejercicio de comunicación, es muy importante pues decidir cuál es la mejor alternativa política y socialmente. Es decir, la mejor alternativa es que no pase nada y que de pronto nos critiquen por hacer tantas inversiones de largo plazo, hacer mucho, invertir mucho, y que cuando vengan estas pandemias o estos efectos nos critiquen por haber hecho las inversiones tan altas, o no prepararnos en el largo plazo y tener efectos devastadores. Yo creo que la mejor elección definitivamente es manejando mejor la comunicación, hacer las inversiones que se tienen que hacer de largo plazo, y ahí es muy importante no solamente el sistema metropolitano de transporte, que los sistemas de transporte de Antioquia, que son, digamos, vitales, los 4G, los puertos que se estaban planteando antes, las ciudades intermedias, el ferrocarril, entre otros, sino también prepararnos, por ejemplo, para los efectos del cambio climático, que es una cosa que sabemos que va a venir, que sabemos que es una crisis y que nos debemos preparar, y que eso es una de las enseñanzas que nos deja el COVID. En este sentido, nosotros hemos identificado desde el año pasado unas megatendencias que ya no son megatendencias, sino que son realidades que se van a fortalecer mucho más con el COVID. En primer lugar, la necesidad de repensar el hábitat y de fortalecer los sistemas de ciudades intermedias, digamos, como una nueva forma de estructura, digamos, y de sistemas urbanos. Por otro lado, el aumento en la edad promedio. Hoy vemos con el COVID-19 que las personas, digamos, más vulnerables son las personas mayores. Eso va a tener unos efectos no solamente en el sistema de seguridad social, sino también en todo el sistema de salud, que creo que debemos pensar en el largo plazo cómo lo hacemos, y que van a empezar a tener unos efectos ya incluso en el corto plazo. El otro tema es la multipolaridad. Vemos cómo Estados Unidos ha perdido el liderazgo mundial y lo ha venido ganando China en diferentes países del mundo, empezando por África, y ya con muchos acercamientos a algunos países latinoamericanos. Nosotros como Antioquia y en general en Colombia tenemos que empezar a abrir las puertas a esos nuevos poderes con los que podríamos tener, digamos, muchas inversiones y muchos efectos positivos para la región. Por otro lado está el tema de las crisis ambientales y de salubridad. El COVID-19 no es una coincidencia, hace parte de los efectos de la expansión, digamos, que ha habido de los humanos, que vienen expandiéndose en el planeta en ciudades cada vez más conglomeradas. Entonces el tema del cambio climático es, digamos, absolutamente importante. Y por último, lo que mencionaban algunos secretarios de los cambios sociotécnicos, en particular la importancia de los datos, de la tecnología, del gobierno digital para manejar, digamos, estas crisis. En este sentido, nosotros hacemos una sugerencia respetuosa en este componente, donde se dice, y específicamente en Antioquia 2040, que dice que el eje es el ser humano. Nosotros pensamos que ya es hora de pensar al ser humano como parte del ecosistema y hacer un cambio de eje, no del ser humano, sino del ecosistema, y mirar cómo el ser humano le puede aportar a los ecosistemas. Por último, les quiero contar qué es el Foro de Futuro. Tiene como antecedente el propósito de que Antioquia se siga planeando en el largo plazo. Se crea en principio con el nombre de Antioquia 2050, con el propósito de evaluar, continuar y fortalecer el legado que dejó el exgobernador Guillermo Gaviria con el Planea y con la visión Antioquia 2020. Y hoy es un acuerdo público-privado social académico de orden regional que parte de la necesidad de profundizar la democracia, mejorar el bienestar y formar el liderazgo técnico-político de los próximos dirigentes de Antioquia.
Nosotros hemos trabajado con la gobernación y con el IDEA, queremos seguir trabajando con la gobernación y con el IDEA, y tenemos a disposición de Antioquia 2040 unos activos muy importantes que se empezaron desde antes, pero que, digamos, son importantes continuar, digamos, como un grupo, digamos, de la sociedad civil, e invitamos a los diferentes secretarios a conversar sobre este tema y a aprovechar estos activos. ¿Cuáles son esos activos? Nosotros hicimos una movilización social para invitar a participar en la agenda de futuro, donde movilizamos a más de 3 millones de personas por medios tradicionales y a casi 1 millón de antioqueños por redes sociales. Desarrollamos una plataforma participativa web que en este momento tiene un nombre de Antioquia 2050, pero que fácilmente se le puede cambiar el nombre a Antioquia 2040, que permite la participación, digamos, con las principales herramientas tecnológicas. Hicimos diálogos ciudadanos subregionales, incluso con expertos internacionales, y la participación de 474 líderes del gobierno en 4 de las 9 subregiones de Antioquia. Hicimos la cumbre de visionarios, que va a tener su segunda versión en noviembre de este año, y su primera versión fue, digamos, el año pasado, con más de 1000 asistentes, todos ellos líderes de los diferentes, digamos, sectores. Hicimos transferencia de apropiación de conocimiento en el territorio con las diferentes universidades y gremios de Antioquia. Este año queremos imprimir, y nos gustaría mucho imprimir, la segunda edición del libro con los avances del proyecto. Y por último, tenemos hoy una plataforma educativa digital de co-creación que nos gustaría compartir, digamos, con ustedes y con el gobierno departamental, para que construyamos sobre lo construido y sigamos fortaleciendo este proyecto que debe ser de todo el departamento. Agradeciendo mucho su atención. Muchas gracias, presidente, por el espacio. No, doctor Juan Pablo, antes a usted muchas gracias por el interés, por querer participar y por entregarnos cifras tan importantes.